Amigos de Huaraz, hay dos temas que han cruzado esta semana y que han sido de especial reflexión para los peruanos. El primero de ellos, sin ninguna duda, además por su cercanía, por su inmediatez, diría yo, el tema del voto de confianza que el gabinete está obligado a pedirle al Poder Legislativo para poder iniciar sus funciones, es decir, para poder encargarse de las distintas carteras en las que se divide la administración pública del país. La Constitución de 1979 estableció que cuando un gabinete, es decir, cuando una representación del Poder Ejecutivo asumía sus funciones por encargo del Presidente de la República, tenía que ir al Congreso a pedir un voto de confianza. Vale decir, el Parlamento tenía que sumarse a la propuesta que estaba realizando el Poder Legislativo y por lo menos ver con expectativa o por lo menos hacer una actitud de atención con relación a lo que ellos proponían como políticas a desarrollar para el país. En todo caso, no tenía que haber un rechazo a ese tipo de políticas, entendido, claro, que a quien le corresponde fundamentalmente gobernar del Poder Ejecutivo es al Presidente de la República y a su equipo, pero no puede hacerlo en contra de la representación nacional, de la mayoría de la representación nacional, que traduce la mayoría de la representación del pueblo peruano, porque precisamente mientras el Poder Ejecutivo está conformado o está integrado por los cercanos a aquel que ganó las elecciones, que puede no haber tenido en primera votación una mayoría superior al 50%, sin embargo, el Congreso de la República sí está conformado por todas las tendencias que se dan al interior del país. Y entonces tenemos nosotros que el voto de confianza que pide el gabinete al Congreso es necesario para que haya precisamente una concordia y haya un entendimiento básico en torno a lo que se va a hacer en el Perú, tanto desde el Legislativo como desde el Ejecutivo. Y en ese sentido, la idea es que, y esto es importante decirlo para los oyentes de Huaraz, de Trujillo, de Arequipa, de Cusco, de todos los lugares donde nos escuchan y donde llega la red de la Casa de la Constitución, es importante señalar que el presidente del Consejo de Ministros le pide al Parlamento, le pide al presidente del Congreso fecha para concurrir y exponer su plan de gobierno, es decir, yo pienso como primer ministro que voy a gobernar con este equipo de ministros de esta manera. Y para eso les pido el apoyo y en consecuencia les digo cuáles son las líneas maestras y naturalmente los convoco a que respalden por la vía legislativa alguna de estas iniciativas que naturalmente les irán comentando a lo largo del tiempo que dure este gabinete. En ese sentido, el voto de confianza requiere de una aprobación expresa del Congreso de la República. Y es muy interesante verlo porque hubo dos oportunidades en las cuales el gabinete no obtuvo mayoría, es decir, obtuvo una minoría de votos. No se trata aquí de que la mayoría no lo rechace, sino se trata de que la mayoría lo apruebe. Se requiere un voto positivo. La salida por la cual se optó de volver a someter a una tercera votación al Consejo de Ministros, a mí me parece, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista constitucional, por cierto, impropio, porque una vez que el gabinete no alcanza la votación de confianza, entonces simplemente el presidente está obligado a rehacer su gabinete y al gabinete a reformular su política. Las abstenciones no significan me da lo mismo, porque esta incorporación de la abstención que no existía en los congresos anteriores y que fue incorporada por los fujimoristas, le permite, por ejemplo, al parlamentario no tomar posición y naturalmente eso es una cosa muy cómoda pero muy poca comprometida. Y quienes están en el Congreso de la República no pueden abstenerse frente a una situación, a mi criterio, importante para el país. Tienen que votar o a favor o en contra, pero no pueden abstenerse, porque en el Perú no nos da lo mismo que sucedan las cosas de una forma o de la otra.
quien está puesto en un cargo para gobernar o para cogobernar o para participar en las tomas de decisiones tiene que tener opinión. Y en ese sentido, este voto de abstención que es incorporado en el Perú por la legislación fujimorista no le hace bien al país. Pero volviendo al tema de lo que ha sucedido en el Congreso, este gabinete fue rechazado, es decir, no fue aprobado por la mayoría del Congreso de la República en 2 oportunidades. Hoy día se ha insistido y se ha conseguido que el grupo de Perú Posible, que en algunos casos y en la mayoría de ellos vota con Gana Perú, y el Partido Popular Cristiano, entiendo yo, por alguna cuestión más que nada de sostener la institucionalidad y de evitar eventualmente una crisis política que hubiera obligado al presidente a hacer lo que debió de hacer el día en que se le rechazó la confianza al gabinete, que era nombrar un nuevo gabinete con ministros, votó a favor de esa solución. De aquí que debemos de tomar en claro, en primer lugar, que no debe haber votos de abstención en general en el Congreso, pero especialmente cuando se pide una expresión de voluntad de los parlamentarios y cuando alguien pide que le den un voto de confianza. Cuando alguien pide que le den un voto de confianza, solamente se pueden computar como válidos para obtener el quórum de decisión aquellos que votaron a favor, es decir, aquellos que les prestaron la confianza. No presta confianza aquel que dice a mí me da igual, a mí me da lo mismo, yo me abstengo. Y por supuesto no presta confianza tampoco el que vota en contra. Y por lo mismo, de acuerdo a lo que establecen las normas, tiene que señalarse que más de la mitad del número legal de miembros del Congreso tiene que respaldar la posición del gabinete. Esto es básico en un principio, en una sociedad donde rige el principio de separación, pero a la vez de separación de poderes, pero a la vez de la necesidad de la conjunción de los poderes, especialmente de los políticos, que son el legislativo y el ejecutivo, en determinados tópicos que son necesarios para la marcha de la nación. Ese es el primer punto que hemos afrontado esta semana. Y el segundo, que no es menos importante, aun cuando no estemos tan cerca físicamente de él, es el caso de Venezuela. En Venezuela se está produciendo una represión en contra de la democracia. Lo que ha sucedido en Venezuela no ha sido un proceso democrático. Para que haya democracia no basta con que se produzcan votaciones, sino que esas votaciones, en primer lugar, tienen que ser precedidas de un proceso electoral, de una campaña en donde los ciudadanos puedan libremente participar y en igualdad de condiciones. Eso no sucede en Venezuela hace muchos años, desde Hugo Chávez, donde él podía cerrar en cadena nacional a todas las televisoras y hablar durante horas, mientras que a sus opositores, con las justas y a cuentagotas, se les permitía expresarse a través de los medios de comunicación social. Por otra parte, muchas de las entidades estatales utilizan sus recursos para favorecer y para respaldar las propuestas del presidente de la República o los favoritos del presidente de la República, cosa que naturalmente no puede darse en un sistema democrático en donde en una nueva elección se trata de partir todos los candidatos de la misma línea, porque es a partir de ahí donde el pueblo va a decidir una nueva mayoría. En ese sentido, nosotros tenemos que tener pues en claro que lo que está sucediendo en Venezuela, además con atentado a los derechos humanos, con atentado al principio de la libertad de expresión, porque se cierran las posibilidades a los radios o a las estaciones de televisión o a los periódicos que están en la oposición a seguir expresando sus puntos de vista, se les quita el papel, se les corta las frecuencias, se les hostiga de distintas maneras, por supuesto se les recortará la propaganda de los sectores públicos y se atemorizará a quienes hagan propaganda en esos canales de la empresa privada, con lo cual prácticamente hacen imposible la difusión de la televisión privada. Todo esto quiero explicárselos porque nosotros lo hemos padecido en la época de Fujimori y naturalmente si lo vemos repetido en otro país
tenemos que actuar de una manera solidaria, de tal forma que en Venezuela, que es un país hermano que nos apoyó intensamente luego del golpe de Estado de Fujimori, no se siga repitiendo esto, en donde prácticamente el país está paralizado y dividido, y que son perseguidos y que son golpeados y que son ninguneados todos aquellos que efectivamente están en contra del gobierno de Maduro. Deben de saber los peruanos que en ese país a quienes estando trabajando en la administración pública expresan una posición contraria al gobierno, pues simplemente son sacados de su trabajo. Cuando hay que diferenciar entre lo que son los funcionarios de confianza, que naturalmente tienen que coincidir con las propuestas de quien gobierna, y los que son funcionarios del Estado, que no tienen necesariamente por qué coincidir con la propuesta de quien gobierna, y aun cuando tengan que desarrollar tareas en el mundo oficial. Por esta razón, un país como el nuestro, que ha sufrido los embates de la dictadura, no puede estar ajeno a aquello que ha sucedido o que viene sucediendo en Venezuela, y tenemos que exigirle nosotros al gobierno del presidente Humala para que con su representante en la Organización de Estados Americanos haga funcionar a ese organismo, a despecho de una persona que ha demostrado muy pocas condiciones para el cargo, que es el secretario general José Miguel Insulza. Muchas gracias a todos ustedes.